Buenas tardes, buenos días, buenas noches, de acuerdo al país que nos miren. Mi nombre es Regina Castrejón y hoy estamos aquí con Ángel Ortiz y Jesús Pérez Serna de España, Ángel de Colombia, para hablar sobre lo que la gente quiere conectarse con gente. Hablamos persona a persona, no solo obtener actualizaciones sobre un negocio o producto. Es un tema que da para mucho, pero trataremos de hacerlo pues corto, conciso y bonito, atractivo para todos. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, pero yo estoy tan emocionado por la visita que tenemos hoy de don Jesús que me gustaría que sea él el que inicie, por favor. Por supuesto, pero bueno, saludando a los dos. Hola Jesús, bienvenido. El ejemplo mundial de la cortesía latina, claro que sí. Pues nada, todo esto parte de un concepto que yo creo que es muy fácil de entender porque es igual para todos. O sea, nuestros espectadores lo pueden entender por la sencilla razón de que solo uno tiene que hacerse la siguiente pregunta. Cuando yo entro en una red social o incluso en aplicaciones que no tienen ese concepto, pero no sé, como YouTube, etcétera, o en cualquier red social, yo entro como consumidor o entro como una persona que lo que busca es entretenimiento. Pues quizás el único caso en el que esto se pudiera matizar sería en el caso de LinkedIn, que sí que es una aplicación 100% orientada a lo profesional. Pero en todas las demás, pues la gente, cuando accede a cualquier forma de comunicación social, lo hace desde esa perspectiva social y de comunicación. Entonces, claro, crear contenidos demasiado técnicos o demasiado orientados a la venta de forma muy directa, lo que hace es un poco interrumpir la acción de esa persona y no es la manera más adecuada de que un mensaje pues le llegue con ese concepto de convencimiento, ¿no? De transmisión de confianza que queremos conseguir para que luego esa persona dé el paso de decir esto me interesa, quiero hacer clic aquí o allá o tal, ¿no? Y entonces ahí es eso es lo que hay que pensar, ¿no? Ponerse uno mismo, porque todos, aunque seamos profesionales o empresarios, a su vez somos personas físicas con tiempo libre también, ¿no? Pues pensemos en nuestra actitud cuando estamos ahí, qué es lo que nos gusta encontrar cuando entramos en un sitio y qué es lo que no nos gusta. Pues lo que no nos gusta a nosotros que nos hagan los demás, no se lo hagamos nosotros a los demás cuando actuamos de esa manera, ¿no? Esa sería la idea básica del asunto. Totalmente de acuerdo, don Jesús. Fíjese que yo estaba por mencionar algunos elementos que ya su merced mencionó, o sea que pues no lo voy a repetir, pero sí es claro que en el caso concreto de las redes sociales, y ese concepto me parece fundamental, básicamente somos personas, y genera mayor credibilidad las personas o las marcas que de cuando en cuando aterrizan gente. No efectivamente no permanentemente para el concepto de vender, intrusión, en lo absoluto. En eso totalmente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo con los dos. Yo añadiría un pequeño punto que aparte de que pues somos personas, obviamente, nos gusta encontrarnos con personas. No nos gustan los chatbots y que nos conteste, porque a veces tenemos preguntas o nos gusta interactuar un poco más. Y de cara a como consumidores, queremos tener como un feedback, una respuesta, entre comillas, humanizada. No técnica, como decía Jesús hace un momento. Claro, porque todo proceso de captación tiene unas fases, ¿no? Es distinto si te diriges al público final que a un público industrial, hay productos y servicios y son distintos, sí, pero al final siempre hay esas fases. Y es como todo en la vida, ¿no? Pues ir de primeras a lo bruto no suele funcionar y es mejor la sutileza de ir poco a poco enamorando, ¿no?, a alguien, da igual, de tu servicio, de tu producto, de lo que sea. Entonces la clave es eso, ser capaz de generar contenidos que el usuario vaya a utilizar de forma natural porque le gusta lo que hay ahí alrededor, ¿no? Y fíjate que, no sé, un ejemplo que porque me ha vuelto a pasar antes, ¿no? Yo soy una persona que soy muy de letras.
digamos, ¿no? Pero bueno, me interesa la ciencia también, ¿no? Lo que pasa es que como no tengo formación científica, pues no puedo entender las cosas muy complejas. Hay un youtuber que se llama Aldo, que tiene un canal que se llama La Cueva de Platón, creo que es, ¿no? Pues este chico consigue hacer shorts que en un minuto explica cosas sorprendentes de ciencia y que cualquiera las entiende. ¿Qué es lo que ha hecho? Pues se ve que, no sé si él o alguien, un community manager que tiene detrás, ¿no? Ha creado como 2 series de shorts. Una se basa en el chascarrillo inicial que dice hoy, bueno, siempre dice yo soy Aldo, hoy en cosas que no te dejan, en preguntas que no te dejan dormir, y suelta ahí una pregunta que efectivamente dices, hombre, es una buena pregunta, y te la explica en un minuto, en un short, ¿no? Y otra vez hoy en cosas que siempre creíste, y te dice algo que verdaderamente es como sorprendente. Y dices, anda, es verdad, es así, y te lo explica, ¿no? Pues ese tipo de contenidos consigue que al final gente vaya a su canal y que luego él, en este caso, lo que vende es atención, ¿no? Publicidad que hay luego insertada en sus anuncios, pero consigue que vaya a su canal gente que probablemente jamás entrarían en YouTube buscando cosas de física. No, yo nunca haría eso. Y sin embargo acaba siendo, estoy suscrito a su canal. Es un ejemplo de cómo pues él introduce contenidos de forma natural que interactúan dentro de la estructura de cada cosa, porque no es lo mismo YouTube que Instagram, que TikTok, cada uno requiere un formato distinto, ¿no? Pero él consigue que una materia bastante árida, física, astrofísica, ¿no? Cosas de estas casi marcianas, ¿no? Pero consigue que estén dentro del stream de YouTube y que tú puedas interactuar con naturalidad con ello y que acabes diciendo, me voy a apuntar al canal de ese chaval, ¿no? Es un ejemplo de cosas que a primera vista podrían parecer difíciles, ¿no? De decir, ¿esto qué tiene que ver? Lo digo ¿por qué? Porque hay empresas de sectores o rubros muy técnicos que a veces dicen, no, pero esas cosas para mí no son. Porque yo me dedico a fabricar tornillos, ¿sabes? De no sé qué, con doble tuerca de no sé cuál, y esto que esto en TikTok no va, ¿no? Pues igual sí. Es cuestión de, ¿qué? De adaptarte a ese medio y de ser capaz de dar algún tipo de contenido que pueda encajar ahí. Y que además hay algo fundamental como para complementar todo lo que están diciendo, y es que ya pasaron los tiempos en que el consumidor, digamos, se dejaba convencer muy fácil a la primera. Hoy en día el consumidor es muy inteligente y consulta en muchas fuentes y es claro que si hay una relación personal, si ha tenido como contacto humano, eso le va a generar mayor garantía, mayor credibilidad y a la larga creo que sí se construyen relaciones más duraderas, aún comerciales. Sí, bueno, Regina antes ha apuntado un poquito una cosa que también, aunque es una derivación, pero también tiene que ver con esto, y es que ahora mismo, con todo lo de la inteligencia artificial, ¿no? Está explotando la cantidad de bots que están haciendo atención al público en empresas, ¿no? Y claro, cuando tú tienes un problema súper mega estándar, muy típico, ¿no? Muy normal, igual hasta te viene bien que un bot te dé una respuesta rapidísima porque la tiene ya almacenada, pero la frustración que provoca cuando el problema ya no es tan estándar y el bot no es capaz de responderlo y te encuentras con que no hay nadie ahí, eso a una empresa le puede hacer polvo su credibilidad, porque los servicios de atención al público son fundamentales cuando tú vendes algo que tiene venta repetida, ¿no? Para que el cliente siga comprando, o sea, fidelizarlo, pues ahí el aspecto humano es fundamental. Y hoy día, claro, el tema es que las fuentes, lo que decía Ángel, ¿no? De cómo las personas buscan por muchos sitios distintos. Ahí, bueno, nosotros que somos un poco, vamos a decirlo finamente, veteranos del mundo este, ¿no? Antes todas las búsquedas iban a Google. Ahora la gente entra en TikTok a buscar cosas, entra en YouTube a buscar cosas. Y claro, también ahí es donde tiene que haber contenidos que respondan a esas búsquedas, pero que también estén adaptados a ese canal, ¿no? A cómo funciona ese canal y a cómo la gente ha acostumbrado, porque como sabéis, toda red social crea de alguna manera una cultura propia, unas costumbres propias, y el lenguaje que utilizas en una no es el de otra. Exacto. Yo quisiera como ver 2 cosas. Una, la que Ángel decía, vender, eso no funciona. Por eso se necesitan contenidos humanizados, de acuerdo a que la gente entienda lo que tú decías, no técnicos. Y luego me iría por el lado que siempre me voy yo, lo que le rebusco,
como consumidores, como personas, es muy normal que lo que tú mencionabas de los bots están preparados para una primera respuesta, pero si hay que escalar esa respuesta, hay que saber como community manager tener la respuesta de que si sube a tal punto, entra una persona a contestar. En fin, son herramientas que nos facilitan, pero hay que saberlas usar también en un tiempo y en un momento estipulado, ¿no? A riesgo de salirme del tema, quería contarles una anécdota. Resulta que efectivamente, digamos que mi herencia cultural estaba pensada en los motores de búsqueda. Y sí, fascinante, es una disciplina muy interesante. Cuando empecé a generar contenidos en mis canales de YouTube, inicialmente solo me enfocaba en las búsquedas de palabras clave, porque esa era presuntamente mi fortaleza. Y he descubierto que el grueso de las búsquedas no llegan por búsquedas tal cual de motores de búsqueda, sino por percepción de intereses, sino por sugerencias del algoritmo a las otras personas. Y entonces ahí ese tipo de contenidos como los que señalaba don Jesús con el ejemplo del señor de contenidos científicos caben perfectamente. Uno no está buscando algo, pero es claro que el contenido empata con los intereses propios y ahí se presentan oportunidades. Sí, mirar, aquí en España hay otro ejemplo muy potente. Hay una persona que se llama José Elías, que es propietario de una compañía energética. Y bueno, en su momento decía uno de los 50 más ricos de España, ¿no? Este hombre, en contra de lo que suelen hacer casi todos los millonarios, que suelen ser gente bastante reservada en general, pues decidió en un momento determinado hacer una especie de campaña de relaciones públicas, por lo cual ha creado un canal en YouTube, aparece en un montón de shorts de YouTube, está en TikTok, está en Instagram, está en todas partes. Y él mismo decía, cuando yo me junto con otras personas millonarias como yo, porque habla así, ¿no? Es muy llano, ha conseguido transmitir mucha cercanía. Y cuando yo me junto con otros millonarios como yo, todos me dicen, ¿pero qué haces, José? ¿Estás loco? ¿Qué es exponiéndote tanto? Tal. Y claro, él dice, yo desde que estoy en esto, estoy comprando una empresa al mes. Porque estoy consiguiendo tantos contactos, me ofrecen tantas oportunidades de negocio. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues mostrándose de una manera natural. Él, por ejemplo, tiene una empresa de helicópteros, pues se filma a sí mismo en el helicóptero. O sea, no te suelta un rollo de mi empresa de helicópteros hace tal, tiene tantos helicópteros, tienen tanta fiabilidad, tengo tantos... No, se monta en uno y se filma a él volando en el helicóptero. ¿Sabes? Tiene también una cadena de congelados. Pues tampoco da un rollo de los congelados, qué sistema utilizamos. No, se mete en una de las tiendas o hace una reunión de producto con la gente. Entonces comunica cosas que incluso a personas que teóricamente no le interesarían, se quedan enganchados a los vídeos. Ha hecho muchos podcasts de emprendimiento, ha ido a todos los podcasts que hay en España que hablan sobre emprendimiento, le han entrevistado ya, porque ha ido a todos, ¿sabes? Y todo eso es un ejemplo de cómo materias que probablemente, en principio, dices, bueno, mundo de la empresa, mundo empresarial a nivel top, ¿no? Dirías, bueno, esto es muy de nicho, ¿no? ¿Te interesa? No. Pues él ha conseguido que montones de startups y de emprendedores en España sepan quién es, sepan que hace mentorías, sepan que le pueden pedir un café, eso también lo filma, se reúne con emprendedores, toma un café con ellos de media hora, el emprendedor le cuenta su historia y él rápidamente pues, le da 3 o 4 consejos, ¿sabes? Y todo esto ha creado un montón de contenidos que son muy humanos, que han transmitido su imagen como persona y que, claro, a cambio implica un nivel de exposición que igual no todo el mundo quiere hacer, también es cierto, ¿no? Pero bueno, a él ha ido muy bien y está muy contento con la cosa y es un buen ejemplo de esto, ¿no? Es como un engagement, como que te puedes poner en la situación de la otra persona y la empatía de la que siempre hablamos. Claro. Con eso, pues no hay pierde en las redes sociales. Porque si tú solo presentas, en una de las charlas anteriores lo hablábamos, solo presentas, bueno, para irme al ejemplo de Andrés, hace 1000 años, zapatitos blancos, españoles, no, eso todo el mundo lo pone. Tú tienes que ponerte en el papel de las personas que van a llegar a ti. Imagínense que hay un cariz que pienso que vale la pena mencionar. Digamos que esto de conectarse con gente,
es tan cierto que hasta para pauta publicitaria, después del derrumbe de las cookies, después de que Google Ads, después de que Facebook Ads, después de que todas las pautas que ustedes quieren en línea, de alguna manera se resisten a compartirnos información del público objetivo, del target. ¿Qué nos queda? Los datos propios. ¿Qué nos queda? Ese acercamiento humano que permite que entablemos conversaciones persona a persona y que hace que fluya la conversación y los negocios, reforzando lo que dice don Jesús. Prácticamente es eso. Claro, sí, es una cuestión de conexión, ¿no? Creo que todos los que estamos en el mundo del marketing digital siempre hemos dicho a los clientes que al final lo que importa es que tú atraigas hacia lo tuyo, ¿no? Es decir, que todos estos contenidos que tú creas en cualquier parte, al final, ¿dónde desembocan? Pues tienen que desembocar en que alguien se apunte a tu boletín o que alguien te deje los datos en un formulario de contacto o qué tal, porque todos los datos que maneja toda esta gente, pues juegan con ellos. Cuando Ángel habla de lo de las cookies y todo esto y que a nosotros no nos da, esto es porque los aquí presentes somos buena gente, pero pequeñitos. Porque sabes que si eres un empresón gigantesco y vas donde Zuckerberg y le ponen unos cuantos millones en la mesa, sí te da esos datos. Y que los gobiernos los tienen y que, en fin, ¿no? Que hay una diferencia clara, ¿no? Como usuario de base o como gran capo de la cosa, entonces estás a otro nivel y sí hay datos ahí, ¿no? Pero es verdad que cada vez pues te lo ponen también un poco más difícil porque ellos lo que quieren es que pagues, ¿no? Bueno, pues esto es un juego del gato y el ratón. Las redes sociales lo ponen difícil para que tú pagues y tú lo que tienes que hacer es tener tus propias estrategias para no tener que pagar y conseguir ese enganche de la gente, que al final pues nunca podemos olvidar que los humanos somos un bicho muy emocional y que por mucho que parezca que lo racional es lo que importa, no, lo que importa es lo emocional, cómo conectes y por eso te digo que yo estoy seguro que ahora mismo en el mundo hispano hay miles de personas a los cuales la astrofísica es una cosa marciana, pero saben quién es Aldo, porque le siguen en YouTube. Y hay mucha gente en España que la alta dirección de empresa no saben ni lo que es, pero siguen a José Elías porque sus contenidos son entretenidos. Esa es la clave. Al final es todo un referente, tanto para contenidos orgánicos como para viralidad de contenidos, obviamente. Esto lo traigo a colación porque, como le digo, yo traía como el estigma, como el prejuicio de que toda la gente que publicaba contenidos que se volvía viral y cosas de esas en videos, era porque decían, no, pues aparecen en las búsquedas de Facebook, de Instagram, de TikTok. No necesariamente ni cerquita. Es simplemente es la verdad, como yo no estoy inventando nada, ya Jesús lo dijo de alguna forma, es la gente como lo presenta y el cariz humano, la cara humana que muestran de eso. Y también la diferenciación de redes, porque pues últimamente, por lo menos en YouTube, el contenido de los shorts pegan muy bien y cada red es diferente a la otra, porque de alguna forma, aunque sean tus mismos seguidores, hay una diferencia de cómo comunicas, de a qué target vas y como ir como más específico, puntualizando. Pues claro, no es lo mismo Pinterest que LinkedIn. Tú lo mencionabas hace un momento. Claro, ahí hay que estar atento con lo que estábamos diciendo ahora, ¿no? A qué está haciendo la red social. Y un poco subirse a las olas, ser capaz de detectar un poco las tendencias y subirse ahí. Ahora, por ejemplo, yo lo estaba comentando esta mañana con un colaborador mío, lo de los, que lo estaba diciendo también Regina, lo de los shorts de YouTube, es una bestialidad porque es que te lo mete por los ojos la aplicación. O sea, les estaba comentando que es gracioso que en la versión de escritorio tú puedes deshabilitar los shorts, pero la deshabilitación solo dura un mes. Al de un mes te la vuelven a poner en cualquier caso. Pero en el móvil no se puede. Y el acceso a YouTube es mayoritariamente por móvil. El móvil te lo comes sí o sí. O sea, te los pone ahí delante todo el rato, ¿no? Entonces hay que darse cuenta. Y tiene lógica, porque pues cantidad de sitios en estos añitos, para no decir cuánto, como dijiste tú, han proliferado. Entonces, no solo estás contra los grandes que mencionabas hace un rato, como marcas muy fundamentadas, sino que también estás con una nube de gente. Entonces, tienes que como
ser más específico y los shorts, pues no pueden pasar de 1 minuto. Entonces tú puedes como ver más cosas. Claro. Sí, bueno, y eso está relacionado, ¿sabéis?, con esto del consumo de dopamina, porque cada vídeo que se pasa es como una pequeña recompensa para tu cerebro, y hay un enganche, hay uno detrás de otro. Y bueno, al final yo vuelvo casi a lo que dije al principio, ¿no? Si tú estás pensando, ¿cómo podría yo tener éxito en YouTube o en TikTok o no sé qué? Piensa al revés. Piensa, cuando yo entro en esos sitios, ¿qué es lo que a mí me impacta? ¿Qué es lo que la red también me está tirando encima? ¿Cuáles son las tendencias? Pues voy a aprovechar esas tendencias. Ahora me pongo en el otro lado y digo, ¿cómo creo contenido relacionado con lo mío que aproveche esas tendencias y que lo mismo que yo acabo interactuando con cosas a veces que no imaginaría, ¿no? Pues cómo puedo conseguir que la gente interactúe con mis contenidos, aunque a lo mejor lo que yo quiero al final ofrecer sea algo muy serio o muy árido o muy complejo. Ahora mismo hay gente, por ejemplo, en España hay un par de abogados con mucho éxito en TikTok. Tú pensarías, hombre, el ejercicio del derecho, esta cosa tan seria de señores con toga, de cosas que hacen pom, pom, ¿no? Leyes escritas ahí, ¿no? Y todo esto en TikTok, ¿no? Ah, pues sí, también, claro, hay que hacer un contenido específico y adaptado, pero sí, claro que sí. Total. Yo ya para despedirme, para ayudar a cerrar un poquito esto, y esto que voy a decir, dirán, no tiene nada que ver con el tema, pero es que no me aguanto las ganas de decirlo. No sé si se han dado cuenta que es tan interesante el contenido generado en redes sociales que ya Google los está indexando. Antes difícilmente salía un resultado de Facebook, antes difícilmente salía un resultado de Instagram, del mismo TikTok, y de un tiempo para acá ya figuran esos resultados. Es más, muchas veces esos resultados abrumadoramente superan a los de los otros sitios y al del mismo YouTube inclusive. Pues sí. Así es. Ahí habría que reñirle un poco a los de LinkedIn, porque LinkedIn inventó eso de Pulse, creo que se llama, para escribir artículos que estaban fuera del candadito, digamos, que tiene ese sin login password, y sin embargo no han conseguido, no sé si venderle servicios SEO a LinkedIn, porque no han conseguido que se posicionen mucho, la verdad. Que sería muy bonito porque sería una cosa chula para nosotros, pero bueno, por eso, lo que digo, cada sitio un mundo, cada red un mundo, las reglas, y hay que estar un poco atento a ver lo que está funcionando. Ok, entonces no sé si tienen algún apunte de cierre. Yo me quedo con que personas a personas. Un apunte de cada uno me gustaría mucho. Y bueno, no, es que ese sería, lo que has dicho ahora sería un poco la clave, efectivamente, pensar siempre en eso, ¿no? En personas y no, que sí, que la IA te puede ayudar mucho, que las mecanizaciones están muy bien, pero que nunca olvides que al final de todo ese proceso estás intentando fidelizar o enganchar a una persona, a un ser humano igual que tú, con inquietudes, problemas. Pues yo ya me quedé en silencio, solo sé que nada sé. Pero seguiremos aprendiendo. To be or not to be, that is the question. Ok, pues agradecerte, Ángel, que está desde Colombia, y a Jesús, que está en España, que nos hayan acompañado en esta charla. Esperamos verlos en las siguientes, y pues muchas gracias a todos. Muy Bye. bien, hasta luego, Bye. gracias. Chao.